Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien, doctora. Con el gusto de que nos acompañe hoy en nuestra gustada sección 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias. Y como siempre tenemos invitadazos de lujo, el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña alguien a quien considero muy respetada en el tema académico y que es importante seguirla porque trae una carrera bastante interesante, importante. Siempre me ha gustado que nos acompañen personas con mucha capacidad y el día de hoy no es la excepción. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Es la doctora Ilse Carolina Torres Ortega, doctora en Derecho con línea de investigación de Filosofía del Derecho por la Universidad de Alicante con tesis en Justificación del Castigo y Filosofía del Derecho Contemporánea, por la cual también obtuvo calificación de sobresaliente cum laude y la mención en doctora internacional. Máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad y máster en Argumentación Jurídica, ambos por la misma universidad y culminados con mención honorífica. También es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, ha sido investigadora invitada en la Cátedra de Cultura Jurídica por la Universidad de Girona en Cataluña y el Instituto Tarello en la Universidad de Génova, Italia. Actualmente es profesora investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores y de Occidente, también denominado ITESO. Coordinadora actualmente de la maestría también en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Sus líneas de investigación han sido la filosofía de derecho penal y argumentación jurídica, y entre sus muchísimas obras he de mencionar que todas son muy importantes. Obviamente en nuestra sección dejaremos los links si nuestros seguidores están interesados en conocer más a nuestra invitada. Se encuentra La violencia hacia las mujeres y la presunción de inocencia en revista Eunomía, obviamente esta revista con presencia en España de la Universidad Carlos III de Madrid. También participó en el libro del populismo, indagaciones en torno al populismo penal en México, que coordinó atinadamente el doctor Manuel Vidaurri y que participa en esta obra con diversos autores, con el tema populismo penal, la paradoja de la impunidad, de la editorial Tiranto Blanche o de Blanc, y también el principio pro homine y la interpretación jurídica como argumentación práctica en la interpretación, argumentación jurídica y derechos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. También participó en otro artículo sobre la fundamentación del castigo, las teorías de Hal Ross, Hart, Santiago Nino, en el Centro de Estudios Políticos Constitucionales para Madrid, España. También la falsa oposición entre teoría práctica de educación jurídica, un tema muy actual considero, el conflicto de derechos, también en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, también sobre repensar los derechos humanos en la revista Isonomía, también del ITAM, ¿verdad? También el concepto y concepciones del castigo y su incidencia en la asignación de responsabilidad en los cuadernos electrónicos de la filosofía del derecho, reflexiones sobre responsabilidad penal, dos tesis de Hart sobre responsabilidad y castigo, 50 años después, que ha sido un bombazo, ¿verdad? Todo el área jurídica ha sido un súper libro muy esperado, un trabajo muy esperado, mejor dicho, y Lifante, Vidal, Isabel, argumentación en interpretación jurídica, escepticismo, intencionalismo, el castigo en el contexto de sociedades sin ley, algunas reflexiones también en torno al Estado liberal y la trascendencia de los términos no referenciales en lenguaje jurídico, y también el objetivismo y subjetivismo. Y así me iría muchísimo mencionando la cantidad de obras. Yo creo que ya cansé a nuestra invitada el día de hoy, pero es importante también referir los trabajos que tienen esta calidad académica que se agradece mucho, y qué mejor que nuestra invitada pueda hablarnos de ello. Te agradecemos mucho que hayas aceptado estar con nosotros, estimada doctora Ilse, en este espacio de 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias. Un gusto que nos acompañes. Y comentaba yo precisamente que tu más reciente obra, que me parece muy atinada en el contexto que estamos viviendo precisamente, acerca de estas cuestiones violentas y que desgraciadamente impactan mucho y han impactado mucho a la mujer. Y me quiero concentrar el día de hoy en ese, esperando que no sea la única ocasión que nos acompañe para hablar de otros temas también. Y en esta ocasión me quiero concentrar, si usted me lo permite, estimada doctora, sobre su trabajo precisamente en la violencia hacia las mujeres y la presunción de inocencia por la revista Eunomía.
Y precisamente hablando de este tema, nuestros conceptos o propuestas sería que vayamos enlazándolos. Serían la violencia, la impunidad, los estereotipos, la víctima y obviamente la presunción de inocencia, estimada doctora. Si me lo permite, que empecemos con el tema, el concepto de violencia. Muchísimas gracias por la invitación y también por tu generosa presentación. Quería aprovechar también el espacio para darte la enhorabuena por la organización de un espacio como este. Me parece que además de brindarnos la oportunidad de difundir este trabajo académico que estamos realizando, es un proyecto muy interesante para mejorar e ir construyendo tal cual lo que es la cultura jurídica en el país. Entonces, enhorabuena por proyectos como esto, que justamente permiten que las personas se acerquen a estas discusiones que, si bien las enfocamos o las identificamos como parte de la discusión jurídica, sin duda tiene interés para cualquier persona. Bueno, siguiendo esta dinámica de los conceptos y comenzando justo con este concepto de violencia, podría señalar algunas cosas que me interesaba destacar en este trabajo que mencionas, que es de violencia hacia las mujeres y presunción de inocencia, ¿sí? Respecto a la violencia, por supuesto que no me gustaría aquí hacer una especie de ejercicio, ¿no? De claridad conceptual o algo así, porque sin duda se trata de un concepto que es muy complejo, ¿sí? Pero puedo anotar, digamos, como algunas convenciones que hay en torno a un concepto como este. En primer lugar, que es un concepto que suele estar asociado justamente a la noción que tengamos de lo que es el daño, ¿sí? Entonces, parte justamente de cómo vamos a entender el daño es lo que nos va a permitir dimensionar lo que es la violencia. Otro rasgo también importante sobre un concepto como este es que a día de hoy, si bien seguimos justamente repensando a qué nos referimos con este concepto, hay también una especie de acuerdo respecto a que la violencia no se da en solitario, sino que en realidad el ciclo de violencia implica muchas violencias, ¿sí? Entonces, a día de hoy, por eso ya pues es muy conocido que esta noción de lo que es la violencia únicamente en términos de lo que es la violencia física, ¿no? Hacia la integridad, que sería como su manifestación más fuerte, pues sabemos que a día de hoy se habla también de lo que es violencia psicológica, violencia económica, violencia que se da, digamos, en distintos escenarios, ¿no? Y en distintas dimensiones justamente de la vida humana, pero que en general pues tendrían en común esta idea de minar al otro, de provocar algún tipo de afectación, de sufrimiento o de peligro también hacia su integridad. Entendiendo la violencia en estos términos, sigue siendo muy amplio, lo que a mí me interesaba poner de manifiesto también en este trabajo es que en general en países como México, que de acuerdo con los sociólogos quizá podríamos identificar con este concepto de anomia social, ¿no? De estas sociedades autofrustrantes en las que parece que todo anda muy mal, pero incluso aquellas personas que quisieran hacer lo correcto no pueden, ¿no? Precisamente por este ciclo anómico. Y en ese contexto, pues una de las características centrales es justo lo que es el exceso de violencia. Y en el caso de México, cuando revisamos justamente los datos estadísticos que hay en torno a la violencia, pues la verdad es que nos encontramos ante una situación desoladora, ¿sí? Es una situación en la que vemos que la violencia parece ser la regla y no la excepción. Y justamente esto va a estar vinculado con el siguiente concepto que tiene que ver con la impunidad, pero justo cuando vemos estas encuestas y estos datos respecto al daño que están sufriendo los ciudadanos, pues vemos que aquí se registra una cifra negra de delitos no denunciados de más del 90%, ¿sí? Entonces, de ese tamaño es la situación que estamos viviendo. Y luego de ese pequeño porcentaje que sí logra digamos, acercarse, ¿no? A lo que son las instituciones para que se inicie una investigación,
pues ahí vuelve a haber otro filtro y al final es un porcentaje realmente muy pequeño el que logra, digamos, aparecer institucionalmente. Entonces, lo que me interesaba mostrar con todo esto también es que en general podemos hablar de este panorama que es tremendamente violento y que precisamente por lo que es la situación de las mujeres dentro de lo que es esta estructura social, pues es obvio, o bueno, quizá no es obvio, pero lo que vemos también en esas estadísticas es que todo esto se va a recrudecer en el caso de las mujeres, ¿sí? Que también justo cuando lo analizamos en términos estadísticos de violencia, vemos que también las mujeres que han sido víctimas de violencia, pues también son porcentajes altísimos. Sí, y eso que comentas precisamente y que retomas en el artículo me parece muy importante de hablar estas cifras, ¿no? Que también nos arroja la encuesta nacional sobre percepción de violencia, ¿no? Los datos duros en que prácticamente, si bien es cierto, hay más presencia de violencia hacia hombres, pero la más recrudecida, como atinadamente usted dice, doctora, es hacia las mujeres, que nos lleva a este concepto que usted nos hablaba, que es la impunidad. Esta percepción que tenemos de impunidad, sí, como sociedad, pero hablando en este artículo que usted habla precisamente de esta impunidad y de algunas falsas dicotomías de las que usted retoma en su artículo. Al respecto, doctora. Sí. Bueno, algo también que quería señalar para conectarlo ahora con, con este concepto de impunidad, es que también es muy importante como ir poniéndole calificativos, ¿no? O ir caracterizando lo que van a ser precisamente esas violencias. Porque si bien, como señalabas ahora, esto se recrudece en el caso de las mujeres, justo cuando empezamos a ver los datos, vemos que en general son los hombres, ¿no? Los que son los sujetos pasivos de esa violencia y que también son los hombres los que son sujetos activos también especialmente de lo que son delitos violentos. Pero hay ciertos tipos de delitos, como por ejemplo los delitos sexuales, donde las cifras se invierten completamente, ¿sí? Y es un tipo de delitos donde las mujeres son con mayor frecuencia las víctimas de todo esto. Entonces, esto también me parecía importante señalarlo, porque tiene que ver con otro de los conceptos que ahora veremos, que tiene que ver con ya estereotipos de género, pero como se ha venido sosteniendo, la violencia es también un estereotipo de género vinculado a la masculinidad, ¿sí? Ahora que lleguemos a ese concepto, agrego otra cosa, pero me parece importante señalar. Bueno, en general entonces, este escenario de tremenda violencia, además de recrudecerse con ciertos grupos que son vulnerabilizados, de presentar toda esta serie de dificultades, pues todo esto se llega, digamos, a su peor versión, justo también en estos escenarios anómicos, donde el problema ya no es tanto la cantidad de violencia que existe, sino qué es lo que sucede después, ¿no? Y parece importante hacer notar que justo, pues uno de los talones de Aquiles que tenemos en México es que no se está haciendo nada. Entonces, no solo tenemos y llevamos a cabo nuestra vida con esta especie de, como de información que está todo el tiempo presente de que es muy probable que seamos, de que suframos algún tipo de daño, sino que también se termina convirtiendo en lo más probable que ese daño vaya a quedar impune, ese daño no vaya a ser investigado, ese daño no vaya a ser reconocido siquiera por lo que son las instituciones, ¿sí? Entonces, este escenario de impunidad, digamos que es el que pues convierte todo en mucho más problemático, ¿sí? En el caso de lo que es la violencia hacia las mujeres, la impunidad, además porque sabemos que la impunidad también tendría muchísimas causas, ¿no? Se puede hablar ahí de lo que es la propia debilidad de las instituciones, este número exagerado, ¿no? De lo que son los delitos que se cometen en el país, pero también en el caso de la violencia hacia las mujeres es importante hacer notar que una de las causas de la impunidad justamente tiene que ver con estereotipos de género, ¿sí? Y una de las trampas de la impunidad, precisamente como
como se da en un escenario donde las personas se sienten literalmente abandonadas por el sistema, no solamente asumen, digamos, esa alta probabilidad de que en algún momento de su vida sufran un daño, sino que también asumen que estarán solas en este proceso, pues ese es un escenario fértil, ¿no? Para otro tema de los que también mencionabas al inicio, como es, por ejemplo, el tema del populismo penal, ¿sí? En un escenario como ese, por supuesto que hay muchas alternativas que se van a plantear como la panacea, ¿no? Para finalmente lograr esa investigación, lograr esas sentencias. Y es justamente en ese contexto que se ha hablado de esta idea, ¿no? De que al final la reivindicación de las mujeres porque se lleven a cabo estas investigaciones y se sancionen a las personas cuando así corresponda, pues en realidad es una especie de llamada para tumbar, ¿no? Digamos, lo que es el debido proceso y pasar por alto, por ejemplo, lo que sería la presunción de inocencia. Entonces, como digo, para mí lo que intento sostener ahí es que esta es una trampa, ¿no? De lo que es la propia impunidad. Porque la impunidad tendría dos caras, ¿no? Y esta es una idea de Ferrajoli que es muy potente, ¿no? Normalmente vemos la cara de la impunidad que tiene que ver con esta ausencia de lo que van a ser la investigación y las sanciones, pero la otra cara de la impunidad también es justamente la arbitrariedad, ¿sí? Y la arbitrariedad y pasar por alto lo que van a ser estas garantías también es una manifestación de lo que es la impunidad. Sí, y ahorita mencionaba atinadamente, doctora, acerca de los estereotipos, ¿no? Y que muchas veces eso pueda ser considerado o no un obstáculo quizá para investigaciones eficaces en procesos penales y que nos puedan a tratar de esclarecer si realmente ocurrieron los hechos como se retoman en una investigación. Me parece muy interesante la clasificación que usted retoma en su trabajo acerca precisamente de lo que pudiéramos entender como estereotipos descriptivos y normativos, ¿no? Para pasar a este precisamente concepto. Sí. Sí, efectivamente yo creo que esa es una distinción que nos ayuda a aportar claridad, ¿no? En muchas situaciones. Antes mencionaba esta cuestión de que cuando se intenta establecer esa correlación, ¿no? Entre lo que sería el sexo o más amplio, ¿no? De lo que sería el género y otras ideas, se habla también, por ejemplo, de eso, ¿no? De que la violencia es un estereotipo de género que está asociado a la masculinidad. Entonces, es muy importante, siempre que hablemos de estereotipos, tener presente lo que sería esa dimensión descriptiva y esa dimensión que es normativa, ¿sí? Y en el trabajo por eso retomaba una distinción que es muy útil, que proviene de un just filósofo que se llama Federico Arena y que retoma también Francesca Poggi en su trabajo, que también es sobre el concepto de violencia de género. Y es la distinción entre lo que son los estereotipos normativos y estos estereotipos con los descriptivos y los normativos, ¿no? ¿Por qué es importante esta distinción? Porque podemos hablar, aunque en general hablar de estereotipos suele tener una carga valorativa negativa, Sí. así hablamos de estereotipos como algo positivo, pero los estereotipos cuando se dan en esta dimensión descriptiva, lo que pueden hacer es aportarnos información sobre el mundo, ¿no? Cuando se trata de estereotipos que tienen una base estadística, es algo que, digamos, que podríamos afirmar y que no tendrían justamente lo que es esa carga normativa de, en realidad, estar estableciendo como relaciones justamente de deber ser, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que es un ejemplo que justo menciona Francesca Poggi en su trabajo, decía, por ejemplo, que a las niñas les gusta el rosa, ¿sí? Entonces, si a lo mejor se hiciera una encuesta y justamente pues la mayoría de las niñas dijeran que les gusta el rosa, eso podría ser un estereotipo descriptivo, ¿no? Un estereotipo con base estadística y puede quedar hasta ahí. Sin embargo, cuando hablamos de lo que son los estereotipos normativos, ahí sí que se establece lo que es una relación de deber ser, ¿no? Personas que corresponden a un grupo determinado, que tienen determinadas características,
se asocia a cómo deberían comportarse, ¿no? Por ejemplo, qué roles tendrían que desempeñar. Entonces, normalmente cuando hablamos del peso de los estereotipos de género, estamos pensando en estereotipos normativos, en esta serie de estereotipos que justamente establecen cómo deberían de comportarse las mujeres y que al final esto ha tenido un impacto en lo que es el sistema de justicia muy importante. No solamente un impacto, digamos, de lo que se puede medir, ¿no? Porque sabemos que a día de hoy se difunde mucho la importancia de lo que es incorporar la perspectiva de género. Pero lo interesante justamente de estos estereotipos es que muchas veces nosotros no somos conscientes de esos estereotipos, ¿sí? Pero al final se trata de creencias que, justificadas o injustificadas, establecen o determinan en cierta manera la forma en la que vemos el mundo. Entonces, de ahí la importancia de que seamos muy conscientes de estos estereotipos, de la presencia de estos estereotipos y en específico de cómo han afectado a las mujeres en diversos escenarios, ¿no? El más típico, que es el más notorio, la duda respecto al dicho de las mujeres, ¿sí? Ese cuestionamiento acerca de lo que están diciendo, ¿sí? Esos estereotipos que justamente exigen al momento siquiera de presentar una denuncia que se muestren, ¿no? Lo que son las marcas de la violencia. Estos estereotipos que incluso insinúan que si no hubieran hecho alguna cosa, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto. Entonces, es importante darnos cuenta del peso de estos estereotipos normativos. Que estos estereotipos usted mismo retoma en esta respuesta que nos hace ir al otro concepto de si dudamos o no del carácter de víctima, haciendo a un lado el tema de la Ley General de Víctimas, que precisamente una de los criterios importantísimos es la máxima protección. Entonces, ¿cómo dudamos de una víctima en esa calidad cuando la misma víctima está siendo pues víctima precisamente de las instituciones, ¿no? Una violencia institucional. Entonces me parece importante que retomemos este concepto, doctora, víctima. Sí. Sí, respecto a las víctimas, efectivamente estamos en un escenario en el que se está visibilizando, ¿no? Por primera vez a lo que son las víctimas. Históricamente hay un reclamo en el mundo jurídico, especialmente en el derecho penal, de lo que ha sido la invisibilización de las víctimas, ¿no? De un derecho que ha estado volcado en realidad a la que se identifica como la parte más débil del proceso penal, que es precisamente la parte que está sujeta a la investigación y que puede llegar a sufrir un castigo, ¿no? Sin embargo, de un tiempo para acá vemos que existe esta toma de conciencia respecto a que nuevamente pues no se trata de una dicotomía. No es como que si nos vamos a ocupar justamente de esa parte débil en el proceso penal, entonces las víctimas no existen y no nos corresponde hacer nada al respecto, ¿sí? En el trabajo hay una serie de ideas que también a día de hoy han ganado o están ganando cada vez más terreno, que están vinculadas justo con lo que es la tradición del republicanismo en el ámbito de la filosofía política, que reivindica justamente lo que es el elemento de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta es una idea que me parece muy potente, que tiene que ver con el carácter simbólico que tiene el proceso penal, ¿no? El escenario del juicio. Independientemente de que el final o el resultado de este juicio sea pues una condena o no, hay algo que es significativo para la víctima cuando tiene esa posibilidad, digamos, de que se reconozca, ¿no? Que ha sido sujeto de un daño y que no tendría que haber sufrido ese daño. ¿Sí? Entonces, ahí de hecho también lo mencionaba en estos términos de, además de la impunidad de haber sufrido un daño, de que no pase nada después de haber sufrido ese daño, en términos justamente de esta idea de lo que es la ciudadanía, a esta persona se le está abandonando, ¿sí? Su comunidad política le está dando completamente la espalda, ¿sí?
En estos términos, entonces, es también cuando surge precisamente esta discusión, que es como la discusión de fondo del trabajo, respecto a si es compatible, ¿no? El hecho de estar, digamos, en un proceso penal, donde existe una persona a la que se tiene que respetar lo que es la presunción de inocencia, y del otro lado tener a una persona que se dice víctima, y que por supuesto no se le puede dar, digamos, la razón por completo y pasar directamente a una condena, pero como yo intento poner de manifiesto ahí, pues en el Inter es que hay muchas cosas que pueden suceder, ¿sí? No es, la única solución no es hacer una equiparación, porque esa sí que parecería incompatible, ¿sí? Pero esto no quiere decir que entonces tenga que abandonarse por completo a las víctimas, que no se deban tomar lo que son medidas de protección, especialmente en aquellos casos donde las personas, en este caso las mujeres, se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Y tampoco, digamos, todas estas descalificaciones, ¿no? Tú ahora mencionabas esta cuestión de que el simple hecho de negar tu dicho puede ser una revictimización, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque en realidad vemos que el inicio de toda la investigación que se hace en este proceso penal es precisamente el dicho de la víctima. Entonces, eh, si bien no estaríamos de acuerdo, como digo, en omitir al final todo este proceso que tiene además pues un objetivo también epistemológico de conocer la verdad, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pero eso no quiere decir dudar de la fiabilidad de una persona, cuestionar todo el tiempo lo que ésta dice, eh, y tampoco, como decía ahora, pues no tomar ningún tipo de medida de acompañamiento, de protección o incluso este trato vejatorio, ¿no? Que ahora identificamos como acciones revictimizantes. Sí, y todas estas acciones que generan, pues obviamente, esta duda en ocasiones que no debería ocurrir de la víctima, nos lleva precisamente a algo que usted retoma, doctora, y que me parece importante resaltar como usted tal lo refiere, que es precisamente que la aparente inocencia, sí lo recuerdo, la aparente inocencia del procesado no trae aparejada la duda sobre la victimización. Efectivamente, porque si bien es cierto, el proceso penal se rige con esta búsqueda de la verdad, como usted decía, hasta un sentido filosófico, epistemológico, etcétera, pero con independencia de eso, tanto la presunción de inocencia está, pero también la víctima está. No podemos eludir ambas. Entonces, ese sería nuestro último concepto, la presunción de inocencia. Sí. Sí, y al final, como decía, es la discusión de fondo, si es posible que estos dos conceptos se armonicen, ¿no? En lo que son, lo que es la construcción como tal de lo que es el derecho penal. Y yo creo que por supuesto que es posible, y como decía antes, que se trata de una falsa dicotomía entre tener que optar por los derechos de uno o los derechos de otros, ¿sí? Y esto es algo que de hecho sucede con frecuencia, ¿no? La idea de que los derechos están todo el tiempo enfrentados y que hay que irlos recortando. Por supuesto que hay conflictos entre los derechos y para eso tenemos, digamos, algunas herramientas, pero en general los derechos no compiten, ¿sí? No se trata de que unos ya fueron ganados y entonces se tienen que quitar para que otros grupos puedan ver garantizados sus derechos. Entonces, en el caso de la presunción de inocencia, justamente, digamos, en este panorama que yo planteaba de lo que es la impunidad, de lo que es el peso de esos estereotipos de género, en lo que es la investigación en delitos que implican violencia hacia las mujeres, es por eso que creo que la tentación justamente de ver que el problema puede estar en la presunción de inocencia es grande, ¿sí? Y en este sentido, vale la pena justo hacer este trabajo de esclarecimiento y sobre todo de difusión, pensaría yo, en la sociedad, porque también eso es otra cosa que habría que resaltar, ¿no? En general, yo creo que no hay un debate público sobre el derecho penal. Lo que las personas saben sobre el derecho penal es pues lo que sale en los periódicos, en las noticias amarillistas, y Populismo penal. populismo penal, nuevamente, efectivamente. Yes.
Entonces, ante este desconocimiento, que de pronto aparezca una figura como la presunción de inocencia, pues es algo muy contraintuitivo, ¿sí? Y es justo donde vale la pena justamente hacer este análisis, primero, de por qué la presunción de inocencia es mucho más complejo que, bueno, incluso yo sostenía ahí, que es una postura que han sostenido muchos teóricos, acerca de que no se trata genuinamente de una presunción, sino que es un principio constitucional mucho más complejo. Eh, pero también rescatar justamente el papel importante que juega en lo que es la propia investigación, ¿sí? De nuevo vinculado con esta idea de la búsqueda de la verdad, ¿sí? Eh, y también en ese sentido, pues ir haciendo algo ante esta carga valorativa negativa, que justamente puede ver en la presunción de inocencia una especie de beneficio injusto, ¿sí? Porque esto es perfectamente entendible, que alguien diga, ¿por qué es necesario o por qué esta persona va a tener este beneficio si incluso, no sé, por ejemplo, fue detenido en flagrancia, ¿sí? Entonces, son cuestiones muy contraintuitivas que vale la pena tomarse el tiempo para irlas explicando. En el caso de la presunción de inocencia, como señalaba ahora, se trata de un principio constitucional mucho más complejo. Y yo retomaba justo en el trabajo una caracterización que me parece la más completa, por lo menos que yo conozco, que es la de Jordi Ferrer, eh, donde pues él precisamente explora, digamos, esto que ha sido sostenido por las Cortes respecto a que la presunción de inocencia es un derecho poliédrico, ¿sí? Entonces, él hace ahí una crítica también de que habría que distinguir cuáles de esas dimensiones corresponden genuinamente a la presunción de inocencia, pero bueno, su caracterización es muy útil para visibilizar lo que él identifica, por una parte, lo que es la dimensión extraprocesal, y luego dentro de la procesal, distintas facetas de la presunción de inocencia, ¿no? Por ejemplo, como regla de trato procesal, como regla de juicio incluso. ¿Sí? Entonces, en estos términos, la presunción de inocencia en realidad no está funcionando a la manera de lo que son las presunciones en general. Incluso lo que es en el lenguaje ordinario, lo que normalmente se entiende por presumir es hacer como que algo es verdadero, ¿no? Se asume como verdadero. Entonces, las presunciones como instituciones que están dentro del derecho, que están en varios ámbitos, pero no es únicamente una cuestión de vamos a hacer como que esto sucedió, ¿no? Sino que es necesario probar previamente ciertos hechos. Entonces, por eso se dice que la estructura es, si está probado A, entonces B, ¿no? Entonces, no es que de pronto algo se tenga que tener por probado, sino que es necesario probar algo antes. Y esto no sucede en la presunción de inocencia. En la presunción de inocencia no se sigue esta estructura y por eso se ha sostenido que no se trata genuinamente de una presunción. Y es más, lo que yo sostenía ahí también es que, volviendo justo al tema de lo que son los estereotipos descriptivos, cuando vemos esos estereotipos descriptivos en algunos casos, como en el de violencia hacia las mujeres, pues en realidad lo que cabría presumir es justamente lo contrario, ¿sí? Entonces, es ahí donde también se hace necesario reivindicar lo que es esta perspectiva de género, visibilizar lo que es esta estructura de dominación que está perjudicando a las mujeres, está generando que los sesgos, bueno, o que estos estereotipos normativos generen sesgos en quienes imparten justicia, pues hace necesario justamente repensar, ¿no? Digamos, todo este panorama. Claro, pues agradecerle, doctora, precisamente con esto que concluye que nos genera más sesgos los estereotipos que una cuestión más descriptiva y tener aterrizado de mejor manera para todos los académicos, los abogados, todos aquellos quienes estamos involucrados con las áreas del derecho y pues agradecerte mucho que nos acompañaras el día de hoy. Esperemos que en alguna otra oportunidad nos acompañes para hablar de diversos trabajos que tienes y que los iremos compartiendo, decía yo, en nuestra columna, videocolumna para Metropolitano Noticias. No sé si quieras dar algunas palabras a nuestro público.
Pues simplemente agradecerte nuevamente, Keren, y también agradecer a todas las personas bueno, finalmente se toman el tiempo de ver estos videos, de leer también el texto que acompaña estos videos, e invitar finalmente a seguir pensando en estos temas, ¿no? Nosotros hacemos este esfuerzo, digamos, de ir articulando ciertos argumentos en problemas que nos parecen importantes en nuestro contexto, pero al final se trata también de construir una comunidad reflexiva, una comunidad que pueda justamente irse enriqueciendo con esa diversidad de planteamientos. Pues muchas gracias, doctora Ilse. Este es su espacio, 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias y estamos pendientes para nuestra próxima videocolumna. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.